de alguna manera una respuesta a una situación que estamos visualizando en la región de un progresivo cambio en distintos aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales, que se presentan como una suerte de proyecto para la región que nos parece que se va instalando progresivamente y que, como siempre, determina condiciones de vulnerabilidad muy importantes en los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades. Esto lo vemos de la mano de un avance creciente de grupos de conservadores, y bueno, lo puedo decir con cierta autoridad, sobre todo desde la Argentina, pero lo vemos en todos los países y no solo en los países latinoamericanos, sino que es un problema global, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y que esto, sin lugar a duda, no es solamente un modelo político, sino que viene a derribar con derechos que hemos alcanzado a lo largo de muchísimos años, con luchas que han costado muchísimas, hasta vidas inclusive, ¿eh? Y pongo como ejemplo que en los últimos días hemos tenido que escuchar a un ministro argentino poner en cuestionamiento la ley del divorcio vincular, de alguna manera retrocediendo hasta mediados del siglo XX. Y este retroceso a mediados del siglo XX, como vemos, no es solo en este campo, sino también en el campo político. Y esto también viene de la mano de un avance desmedido y muy intenso de una política ultra neoliberal para todos nuestros países que nos remeda a los años 90, sin lugar a duda, de la mano de situaciones de muchísima violencia que tienen causas diversas, y de todo esto es en alguna medida de lo que queremos hablar, porque nos parece que es un proyecto para América Latina. No es nuevo que nuestra región tenga proyectos políticos para todos los países, que por supuesto se expresan de formas diversas. Así que este espacio tiene la idea, o bueno, tiene la propuesta de ser un momento de reflexión y de compartir juntos miradas sobre lo que está pasando en nuestro país. Y para ello, perdón, les pido que apaguen sus micrófonos en la medida de lo posible. Para ello hemos convocado en este primer conversatorio al profesor Jaime Breil del Ecuador, en oportunidad justo de que ha publicado hace muy poco un libro muy interesante, creo que lo hemos compartido por parte de la Universidad de Oxford, y ha sido bajo el título de Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos, Ciencia ética y valiente en una civilización malsana. Creo que Jaime nos va a comentar no solo algo de este libro, sino precisamente de las innovadoras propuestas que él nos tiene acostumbrados desde hace muchos años, con esa perspectiva crítica de la investigación, la epidemiología y la salud pública, y en este caso también de la bioética. Así que estamos muy contentos y contentas de tener a Jaime Breil presente con nosotros, que abra precisamente y nos inspire de alguna manera para poder dialogar entre los especialistas y las especialistas de América Latina de cómo ir hacia adelante. Recién hablábamos de que estamos enfrentando un poco situaciones en las que las sociedades están un poco paralizadas, y esto nos preocupa mucho. Así que permítanme ahora presentar brevemente a Jaime, que tiene un currículum inmenso, pero solo voy a mencionar algunas cosas, y también contarles que como el día de hoy vamos a hablar desde el Ecuador, no solo de Ecuador, pero desde el Ecuador, también nos acompaña el doctor Víctor Pacheco, que es el presidente también del capítulo ecuatoriano de la Red Bioética, y que seguramente también nos dará algunas visiones de la realidad. Jaime Breil Paz y Miño es médico, investigador ecuatoriano, director del Centro de Investigación y Laboratorios en Salud Colectiva de la Universidad Andina del Ecuador, es director del doctorado en Salud Colectiva y coordinador del postdoctorado, ha sido presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, es uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana, cofundador
de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Salud Colectiva, y es autor de 26 libros, el último, como mencionábamos, publicado por la Universidad de Oxford y que ha sido también traducido al español conjuntamente con la Universidad de México, la UNAM. Es profesor invitado en universidades tanto a nivel regional como internacional y cuenta con 2 doctorados honoris causa, Universidad Nacional de La Plata, Argentina y Universidad de Cajamarca, y premios en investigación y reconocimientos de gremios de trabajadores y organizaciones sociales del campo nacional e internacional. No hace falta seguir diciendo todos los antecedentes de Jaime. Antes de darle la palabra, les quiero pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Las cámaras pueden estar abiertas y eso es bienvenido porque nos vemos y eso genera un ambiente más comunitario. Y sepan que al final de la presentación de Jaime vamos a dar la palabra a todas y todos quienes quieran participar. Jaime, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Muchas gracias, Susana. Me voy a compartir la... No sé si están mirando la proyección. Todavía no está en presentación, Jaime. Dice solo espejo infinito, no volver a mostrar esto. A ver, voy a ver si es que estamos ahí. Está Ahí como, está. no, está como anclada. ¿Eh? Tal vez debería salir y volver a ingresar. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque... Yo no sé, Alexandra sabrá, sugiero salir y volver a ingresar. Digo, dejar de compartir y volver a... Donde dice dejar de compartir, Jaime, Sí. abajo, y vuelves otra vez y haces vuelves otra vez al cuadrito con la flecha y arriba, en las pestañas de arriba, está la forma de pantalla completa. Aquí, según esto, me dice, ¿estás presentando? Sí, pero no la vemos, a veces pasa eso, perfecto. Y vuelves otra vez y la... Vuelvo a... Otra vez al cuadrito con la flecha, presentación, y arriba dice el tipo de presentación completa. A ver, un momentito, porque no sé por qué... Pantalla completa, estoy aquí en y dice, le digo compartir. Ahora sí. Ahora sí, y ahora te pasas en... Pero ¿y ahora? Ahora tiene que buscar las diapositivas, yo creo que están abajo. Bueno, están aquí las diapositivas, pero no... Ah, no. Tiene que escogerlas, darle clic en las diapositivas. Sí, yo tenía esta abierta, pero no me... A ver. Vamos a ver si ahí me abre. ¿Abrió? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Pone presentación, Jaime. Ah, ahí está. Ahora sí. ¿Ahí estamos bien? Ok. Bien. Bueno, en primer lugar, un gran honor para mí. Sí está mirando este rato bien las diapositivas, ¿no es verdad? Sí, muy bien, sí, tranquilo. Bueno, vamos a hablar de la coyuntura latinoamericana, la bioética, el caso de Ecuador. Quiero empezar expresando un saludo fraterno, cariñoso y agradecimiento a la Red Bioética de UNESCO por este honor. Es una gran oportunidad para mí. Mi pensamiento sobre bioética se formó desde los desafíos de la epidemiología crítica
y tiene sus raíces en los trabajos pioneros de Giovanni Berlinger y Volney Garrafa, en contribuciones de una bioética comprometida como la de Víctor Penchazade, en la genética, Susana Vidal, en los derechos en pandemia, en fin, y muchos más, buena parte de los que están inclusive presentes hoy, y que también ha tenido un eco importante en toda esa línea editorial de este tipo de pensamiento que María ha mantenido en la red. Yo soy un epidemiólogo, pero me acerco a la bioética como una necesidad sustancial de este trabajo. ¿Qué aspectos voy a tocar hoy día? Primero, establecer una premisa, es decir, la urgencia de una revolución del pensamiento bioético. En el caso ecuatoriano, en segundo lugar, la crisis bioética como una dimensión de una crisis múltiple de la vida y basarme en algunos casos ilustrativos. Y esta propuesta desde Ecuador con conclusiones a partir de los cuales podamos pues tener esta conversación de hoy en la necesidad de superar el paradigma de una bioética asistencial liberal biomédica. Entonces, premisa, la urgencia de una revolución del pensamiento bioético. Palabra ampulosa, revolución, puede parecer excesiva o no, pero me parece que hay que realmente hacer una transformación profunda del pensamiento bioético y de las ciencias de la vida en general. Voy a estarme basando en este libro mío de la epidemiología crítica y la salud de los pueblos, que ustedes lo pueden descargar perfectamente a través de este código QR para que en alguna medida tocará o me ayudará a sustentar algunos de los puntos. ¿Qué estamos hablando en esta transformación profunda del paradigma de la salud y de la bioética? Están implicados tres grandes saltos de una teoría sobre la vida a una, digamos, colonial, cartesiana del poder, una teoría del poder que está presente en la salud, a una teoría propia, soberana, decolonial, intercultural, pero interdependientemente con aquello, la necesidad no solamente de modificar profundamente las categorías y conceptos, sino también trabajar en una nueva metodología que dé un salto de esa metodología lineal en que datos y narrativas se manejan en la lógica empírica de lo que hemos llamado un pico del iceberg, a una metodología del pensamiento complejo. Y tercero, esto emparentado inseparablemente de la transformación de una concepción de la acción reparadora, funcional al poder, a un sistema de acción transformadora. El contexto del Ecuador es necesario presentarlo para poder entender por qué estamos hablando de una crisis bioética como dimensión de una crisis múltiple de la vida en el capitalismo, que no es simplemente neoliberal, sino hiperneoliberal, y con esa civilización que lo apuntala, que es la civilización que podemos decir 4.0, ¿no? Nos preguntamos en este siglo XXI, ¿cómo llegamos a que sea para unos admirable o admisible lo que está pasando? Y decir que estamos llenos de tecnología y estamos llenos de progreso y estamos atestiguando niveles exponenciales del crecimiento de las mega grandes empresas, con una peligrosa convergencia de usos productivistas del trabajo, de la producción, de la concepción de la vida, de la cultura, y en el campo tecnológico el uso productivista codicioso de las nuevas tecnologías. Es decir, etapa la de nuestro país, la del Ecuador, de acumulación acelerada, agresivo extractivismo y desplazamiento de la agricultura de la vida. Voy a trabajar mucho en esta casuística con la agricultura porque es el campo en el que se desenvuelve mi lucha desde hace 2 décadas. ¿Cómo ha podido ser posible entonces este periodo del más profundo desplome del bien común disfrazado de progreso? Desplome no solamente de las posibilidades del bien vivir saludable, de la vida y de la salud en el siglo XXI, sino obvia y concomitantemente un desplome de la ética y de los derechos, un ethos perverso que es justamente marca el terreno en el que nos estamos moviendo. Y tal vez en esta figura ustedes encontrarán estas
5 grandes múltiples dimensiones de este capitalismo 4.0 que caracterizado por una aceleración exponencial de un productivismo destructivo y de una cultura que lo apuntala, que es muy importante para su apuntalamiento, con una crisis múltiple de la vida, de los derechos y del ethos del bien vivir. Primero, una concentración de riqueza privada y la paralela e indefectible exclusión social masiva que ésta genera, ¿es verdad? Donde las ciudades neoliberales se construyen y la nueva ruralidad agresiva, tóxica e injusta se construye en medio de un escenario de gravísima regresión de los derechos. Segundo, un desmantelamiento extendido y global de modos de vivir no aptos para la vida y la salud, pandémicos, ¿no? Pandémicos, una eclosión de un siglo sindémico, es decir, más de una pandemia juntas actuando en la destrucción de la vida, la construcción autoritaria, fascistoide, genocida y una militarización de la geopolítica que sigue pretendiendo reivindicar y apuntalar el decadente dominio unipolar de una agresiva política de cancelación de derechos y anulación de toda ética del bien vivir colectivo. Cuarto, el desate global y aceleración del cambio climático catastrófico, que es parte de la misma matriz. Y finalmente, a donde quiero llegar muy fuertemente en esta presentación, es la crisis objetiva y bioética del conocimiento científico técnico, que en lugar de servir como un protector, como una herramienta de protección histórica, este desplome de un conocimiento científico crítico independiente se sostiene en una ignorancia estratégica construida, planificada, en una desinformación sistemática que yo voy a tratar de ejemplificar en esta presentación. Para el caso ecuatoriano, voy a empezar con el caso de los monopolios agroindustriales bananeros. No es en vano que tengamos en la máxima autoridad del país justamente a un conspicuo representante de este gremio, que ha generado pues una debacle de la vida de diverso tipo. Estamos hablando entonces, en este caso, de una agresiva monopolización que está de la mano con una agrotoxicidad masiva, por ejemplo, como componentes de la agricultura 4.0. Vamos a ver que esta agricultura 4.0 es una construcción en donde lo que tenemos ahora, para el caso de la costa sur, aquí tienen ustedes del Pacífico, tienen la costa del Pacífico con la transformación de grandes piscinas camaroneras, somos uno de los principales exportadores de camarón en el mundo, la zona amarilla que es un mar de banano, de monopolios del banano, la zona verde que es la agroindustria ganadera, y esto se ha construido porque ha habido una histórica, por ejemplo, aquí tienen ustedes nada más de un cantón como ejemplo, del 94 al 2007, como antes la diversificación de la propiedad, propietarios, ahora sí, todo este territorio es de 4 gigantes empresas. Entonces, esta monopolización de la tierra, de los recursos, va acompañada de este lamentable hecho que lo destaco porque es fuerte en mi ejemplo, los agrotóxicos como eje e instrumentos de un sistema agresivo de lucro. Es un acelerador de lucro el agrotóxico y el agrotóxico se lo mantiene por un mero criterio de supuesta superioridad en la productividad, aunque está perfectamente demostrado en la ciencia que se puede lograr los mismos niveles de productividad sin el uso de agrotóxicos y sin el masivo consumo. Esta es una foto, en cierto modo, atrasada de actualidad, porque la avioneta cada vez se utiliza menos, cada vez más el helicóptero o el dron, pero la lógica es la misma, es tener un mar de químico bombardeando los territorios agrícolas, las pequeñas comunidades, las escuelas, los sitios de crianza de animales, etcétera, multiplicando la contaminación masiva, el uso masivo de plásticos y un suelo pelado que se lo intencionalmente destruido como suelo, porque lo que interesa es el fértil riego automatizado
de las plantas de exportación. Así surge y se forma la determinación social, entre otras de las enfermedades vectoriales, como es el caso del dengue. Yo no me puedo detener aquí, pero aquí tienen ustedes en esto, cuando puedan revisar más adelante, yo no tengo tiempo para quedarme, pero todos los procesos humanos, ecosistémicos, la construcción de ciudades, todo lo que está dependiendo de la lógica de estas gigantes de agroexportación que terminan finalmente creando las condiciones ideales para una multiplicación más rápida de los procesos vectoriales. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que el tipo de ciencia, el tipo de conocimiento que se emplea, tiene que ser desmentido. Y no solo lo hacemos desde América Latina, vean ustedes en el British Medical Journal cómo Richardson habla de la mentira, de las mentiras en la pandemia, ¿no? Dice, los modelos de procesos infecciosos, es verdad, son fábulas vestidas de ciencia. Dice, estos modelos simplemente nos confinan a una comprensión incompleta en donde hay un descuido del conocimiento en el fondo. Y entonces, ¿qué pasa? Que fenómenos como que los agrotóxicos, inclusive, no solamente se usan en la producción, sino que se usan como instrumento de una política de salud, ¿no? Justamente en esto de la chikungunya, del dengue, etcétera, cómo esto está generando está basada en una concepción convencional cartesiana de la salud pública que focaliza el análisis en factores de riesgo supuesto, virus, criaderos, mosquitos, y la solución es, al priorizar esa visión fragmentada cartesiana, la solución es ir al factor inmediato llamado causal, que es el mosquito, y necesitamos mar de agrotóxicos, de insecticida. Entonces, el agrotóxico está en la lógica del modelo del conocimiento. Estos agrotóxicos van a ser empleados masivamente, y esto va de la mano en el caso ecuatoriano con la misma, digamos, no la bananera, pero la agroindustria de flores de exportación, que quiero mostrarles porque muestra otras facetas de la destrucción de la vida, de la destrucción del bien vivir y de la pérdida de derechos y obviamente la creación de un anulamiento de una bioética integral. Entonces, esta agroindustria tóxica, desplaza la agricultura de la vida, reemplaza la agroecología alimentaria. En el caso de la floricultura, somos los segundos o terceros productores de rosas de exportación al mundo, y ustedes tienen que en un territorio como este, donde ustedes ven este pequeño punteo aquí, que son cientos de empresas floricultoras, van a ver cómo esto se agrava aún más por una falta de política, y entonces no solamente se destruyen los derechos ambientales de toda una región, donde ustedes ven la pérdida de biomasa que se da en la zona florícola. 10 años después tienen una pérdida en todo el territorio de biomasa. Hay una monopolización total del agua, es decir, el derecho hídrico, el derecho al agua, al acapararse y al utilizarse masivamente. Fíjense ustedes, el consumo de una finca floricultora en una hectárea, en un mes, consume más agua que una hectárea de la ciudad de Quito en todo el consumo urbano industrial. Y obviamente una unidad campesina familiar por hectárea en un mes prácticamente no consume agua. Entonces, hay un escenario en el cual el uso de peligro, el uso de vectores de destrucción, de toxicidad, los plásticos, formas de exposición a procesos destructivos, que todo esto significa una pérdida de derechos y una caída de los parámetros de bioética. Una vez que estudiamos esto en profundidad en los trabajadores de la zona, etcétera, y una vez que analizamos en todo el territorio muestras de agua y sedimentos, vamos a encontrar que en todos los espacios hay residuos de agrotóxicos en la red de agua, en sus sedimentos, existe una contaminación masiva con los productos más peligrosos, y esto se suma al uso masivo de plásticos agrícolas, que no solamente son vectores de los agroquímicos de las rosas, sino que también van a ser en sí mismos, al descomponerse, sus polímetros, fuentes de una destrucción, de una situación peligrosa
donde los agrotóxicos, ahí tienen ustedes una imagen de tallos de rosas que han sido irresponsablemente depositados, una camionada de esto, sea porque se lo vendió a la comunidad o porque no tienen dónde ponerla, para que estos agrotóxicos, muchos de los cuales son lipofílicos, entren en la cadena alimentaria, entren en los espacios donde los niños juegan y se divierten en medio de estos tóxicos. Estamos invadidos de plásticos por todo lado, son mares de plásticos enormes. Para la producción, estos plásticos en sí mismos tienen no solamente contaminantes, sino que también en sí mismos se degradan para generar polímeros que hemos estudiado y están presentes, pero a esto es a lo que quiero llegar. Hasta hace unos años, diría yo, tal vez hasta hace unos 5 o 6 años, el escenario era así. Había las grandes empresas, había una lucha de muchas que hemos demostrado, y nosotros en nuestro centro de investigación logramos transformar 60 empresas para que dejen de ser tan peligrosas, y podíamos llevarles a una producción agroecológica de la flor, y menos consumo de agua, y respeto al trabajo, y no trabajo infantil, y protección de la mujer, protección de género, etcétera. Lo podíamos hacer, es decir, podía irse a no dejar de producir, pero hacer la producción de manera responsable y ética. Pero resulta que ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que antes los campesinos se refugiaban en la agricultura familiar produciendo alimentos para las ciudades. Ahora, ¿qué está pasando? Este fenómeno desde hace 5 años que ha multiplicado los espacios malsanos. ¿Por qué? Porque las empresas se ingeniaron para venderle a las comunidades la idea de que mejor en su parcela, en vez de producir alimentos sin tóxicos, produzcan con tóxicos bajo su modelo técnico, que es intensivo en el uso de procesos peligrosos, produzcan en su parcela. ¿Y qué ha pasado? Que ahora tenemos en una región como la que ustedes ven en este diagrama, producido en el trabajo justamente de MENA, que con un equipo de investigación, vean ustedes cómo hay esta nube de puntitos negros que ahora son pequeñas propiedades campesinas trabajando para las floricultoras, es decir, multiplicando en el territorio todos los peligros y cuando antes muchos de ellos estaban en función de alimentos y además muchos de ellos en la agricultura. Nosotros tenemos una alianza como universidad con productoras agroecológicas de esta zona que ustedes están viendo ahí. Ellas luchan para mantener sus predios y están rodeadas ahora de un mar incluso de pequeñas propiedades de aquellos que, sucumbiendo a la tentación de ganarse unos dólares más, empiezan a hacerle juego a este modelo que estamos denunciando. Entonces, estamos hablando además de que todo esto viene junto a una pandemia de obesidad en los países, en mi país, por ejemplo, un crecimiento de la tasa de obesidad en los diferentes cortes que se han hecho de estudios de obesidad, ¿no? Y que es una obesidad tóxica, o sea, estamos en una dieta neoliberal tóxica, obesógena, que es masiva, y esto afecta a México, esto afecta a Centroamérica, esto afecta a Norteamérica, esto es una pandemia enorme, y cuando nosotros decimos tóxica es porque hemos podido, en el caso de Ecuador, estudiar la presencia en 70% de las muestras de leche materna de mujeres que están dando de lactar en las zonas campesinas con alto uso de químicos, están contaminadas de agrotóxicos la leche materna. Es decir, el derecho y la ética de la crianza del niño violada estructuralmente por esta circunstancia. Pero esta violación de derechos, esta violación de la ética, se produce de manera desigual y combinada en el caso ecuatoriano, y que creo que es un símil muy claro de lo que está pasando en Brasil y en otros países donde esto se ha estudiado, en el caso de Argentina igual. Es una violación desigual y combinada, porque es un extractivismo 4.0 que se combina con esclavitud. El caso ecuatoriano de la producción de abacá, es verdad, es un terreno en el cual está presente un diseño productivo en donde
esta esclavitud moderna en los campos de producción de abacá, ¿no? Que es una fibra de una altísima demanda en el mundo, donde se producen circunstancias de esclavitud, campamentos de confinamiento cerrado bajo amenazas, sin papeles, trabajo peligroso, desprotegido, sin descanso, ausencia absoluta de derechos y sistema de protección laboral, salario mínimo discrecional, hacinamiento extremo con ausencia absoluta de servicios, mutilaciones, violencia, cáncer, abuso infantil, de género, todo el cortejo de elementos que en el Brasil también se estudiaron en esta combinación de los grandes agrobusiness con el uso de transgénicos, etcétera, etcétera, en el caso del Brasil, por ejemplo, en los cultivos de caña, con la presencia de esclavitud. Aquí tienen ustedes en el Atlas de Lombardi, que lo produjo y que ahora le obligó a migrar por amenaza de su vida a Europa. Aquí ven ustedes el mapa del Brasil, donde ven ustedes el trabajo de esclavitud en Brasil. Es decir, la modernidad de altísima producción con una sofisticación 4.0 de los cultivos se da junto con un modelo de esclavitud. Y obviamente con un mar de agrotóxicos donde el gobierno anterior del Brasil logró que nuevamente se vuelvan a abrir los niveles de tolerancia en el nivel de uso de agrotóxicos en el Brasil. Entonces, casos no son exhaustivos de la problemática, los que estoy presentando apenas como para decir el escenario, el tipo de escenario en el que estamos planteando, sino que son la base, nos sirven para argumentar aquí dos propuestas de las que tienen que ver con la bioética. Conclusiones a partir del análisis de estos casos, de la necesidad de superar el paradigma de una bioética asistencial, liberal, biomédica, todavía muy ligada a lo asistencial. Yo no estoy negando la importancia de proteger los procesos diagnósticos, terapéuticos y todo el cortejo de elementos asistenciales de una bioética y de una práctica de prácticas adecuadas institucionales y profesionales. Obviamente que eso es importante. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir el campo del debate, hay que abrir los instrumentos de la bioética a un mundo de complejidades mucho mayores, oxigenar la bioética en ámbitos y sustancia. ¿Y cuál es esa sustancia olvidada e integral de una ética? ¿Cuál es esa sustancia? Yo creo que desde la academia y desde el movimiento indígena estamos planteando desde nuestro lado, desde la epidemiología crítica, lo que yo he llamado las 4 S de la vida, o yo diría las 4 S de la ética. Y los principios del bien vivir, del summa causae, ali causae, de la ecosofía indígena. Entonces, proponemos que se tome en serio la integración intercultural de una nueva visión de la bioética, de los principios, una redefinición de los principios de la bioética del buen vivir, del bien vivir saludable y de la justiciabilidad, que son la sustentabilidad de los procesos, la ética de la soberanía, la ética de la solidaridad y la ética de la seguridad. Nosotros hemos sistematizado estos elementos para convertirlos en elementos operacionalizables para la investigación o para la certificación o la acreditación bioética de proyectos de investigación. Y lo que estamos diciendo es que esto no debe ser solo una visión académica como está aquí sugerida, sino que la epidemiología crítica latinoamericana busca superar la fractura con el pensamiento popular, con la sabiduría de nuestro pueblo, por ejemplo, la sabiduría indígena. Y entonces estamos en nuestros instrumentos, en nuestros procesos de diseño de los programas, integrando lo académico y la visión de la chacra o de la chacana indígena, que tiene elementos bioéticos fundamentales que al ponerse juntos no hacen una sumatoria, sino que significan trascenderse mutuamente, transgredirse en el sentido proactivo y transformarse. Entonces, nosotros vemos que ante una crisis que destroza la sustentabilidad, destroza la soberanía, destroza la solidaridad, destroza la bioseguridad, es decir, acaba con los principios de la vida, entonces tenemos que construir una salida hacia un modelo de justiciabilidad y de bioética integral. Este modelo de bioética implica
entrar en el debate de la bioética, lo que es la ética de la producción y los modos de trabajo, la ética de los modos y recursos del vivir y del consumo, la ética del ejercicio y control del poder, la ética académica de las universidades para hacer un trabajo que realmente no sea funcional al poder, la ética de la protección de la identidad y privacidad en el caso de el mundo de violación bioética que se da en el ciberespacio, porque no se olviden que nosotros buena parte de la reproducción del capital y de la vida se da en el espacio cibernético. Por eso yo he planteado en el Congreso de Brasil que incluyamos la determinación cibernética como un espacio de debate y de disputa para los temas de investigación y de ética. Y la ética de las prácticas que impactan la naturaleza. Esto, entre otras cosas, significaría darle vida, por ejemplo, en el caso de la Constitución ecuatoriana que plantea los derechos de la naturaleza, al principio de precaución, porque hay una violación sistemática del principio de precaución constitucionalmente constituido en el caso ecuatoriano por el diseño de la producción en diferentes campos, no solamente en el campo agrícola, sino en el campo minero, en el campo del diseño de las ciudades, en el campo, en todos los demás campos de la producción. Y aquí llego al modelo que nosotros proponemos integral. Si decimos que necesitamos una ética integral que abarcativa, pues nosotros creemos que hay que defender el carácter multidimensional de la bioética. ¿Cuáles son estas múltiples dimensiones? A nivel general de la sociedad, el etos general del modo de producir, de la política, de la cultura y del metabolismo. A nivel de las comunidades y de los grupos, la bioética de los modos particulares de vivir, relaciones de poder, patrones colectivos típicos de exposición y vulnerabilidad. En el dominio individual, la bioética de los estilos de vida, familiares, prácticas, condiciones de fenotipo, genotipo, psiquismo, energía vital y espiritualidad. O sea, la bioética tiene que ampliar su horizonte de lo individual asistencial ahora, que está en rosado, hacia el ámbito de los modos de vivir, que además constitucionalmente están planteados, o hay bases constitucionales para luchar por esos espacios de la bioética, y ir hacia la sociedad para que se establezca la ética de las licencias productivas, culturales, etcétera. Y aquí abajo están justamente elementos de la bioética que habría que considerar. Yo no me voy a detener, ustedes podrán mirar esto. Esto me sirve no para el detalle, sino para decir si es que estamos hablando de una bioética nueva, integral, de una revolución, pues tenemos que entrar a disputar no solamente el espacio asistencial biomédico de la ética, o más ligado a los estilos de vida, a lo personal familiar, sino abrirnos a esta articulación interdependiente con la nivel particular general y de la naturaleza en general. Entonces, con esto estaremos estableciendo posibilidades para superar en la universidad, en los espacios de investigación, en las instituciones de cooperación internacional, un conocimiento nuevo y nuevos instrumentos que ahora el conocimiento actual y los instrumentos actuales enmascaran y hacen el juego. O sea, enmascaran y hacen el juego a una violación sistemática de derechos y de la bioética. ¿Por qué? Porque esta ciencia que se está aplicando ahora y esos instrumentos que se aplican ahora permiten el que se esté en un proceso de ignorancia estratégica que lleva a un analfabetismo científico. No son palabras mías. Ignorancia estratégica es un concepto dado en la Universidad de Stanford, que es muy importante y que le dio nombre a algo que en América Latina venimos planteando hace rato. Y el alfabetismo científico también no es un pensamiento, la ignorancia estratégica en el caso de la bioética, la agnotología de la bioética, que está planteada en esta, y el alfabetismo científico que resulta y que con el cual se forma, se entrena al personal que luego serán los expertos de evaluar los procesos bioéticos del país. Nosotros estamos dejándoles aquí dos propuestas. Primero, un nuevo modelo de certificación que hemos planteado en borrador y que lo circulé yo en la anterior asamblea de la red, con la esperanza y la certeza, no solo esperanza de que
el talento y la experiencia de ustedes pueda ayudarnos a fortalecer este nuevo modelo de certificación bioética de los países, tema en el cual yo soy un aprendiz de compañeros queridos como Víctor Manuel, que es un experto en el tema y que también es un luchador en esta línea. Y segundo, estamos planteando un diplomado internacional de la bioética integral en nuestra universidad, que es una universidad de posgrado, en el cual esperamos tener el apoyo y la cooperación de la red bioética, porque va a ser un instrumento para para un diplomado para los países. En nuestro modelo de evaluación bioética para los comités de bioética, establecemos tipos de proyectos muy variados para no quedarnos solo en que todo se evalúe desde un modelo que ha sido creado básicamente desde lo asistencial, y planteamos módulos de esa evaluación bioética, que son estos módulos que están aquí y que yo los circulé con ustedes, simplemente ahora lo enuncio porque son pequeños esfuerzos, pasos hacia adelante que le den continuidad a esta visión integral que estamos tratando de establecer. Hay alguna bibliografía adicional a mi libro. En el caso de lo personal, hemos publicado este texto en inglés que gracias a María se publicó en español en la revista de la red, ¿no? De la determinación social como categoría para poder repensar los derechos y la ética. Y también este trabajo que lo presenté en la ceremonia de los 60 años de la Universidad de Antioquia en su Facultad de Salud Pública, de este peligro de la ignorancia planificada y el desplome de la bioética en el momento actual. Es eso, compañeras y compañeros, espero no haber abusado demasiado de su tiempo y ojalá esto dé paso a que podamos hacer una conversación hoy día. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Vamos a hacer un aplauso así entre todos, aunque sea así visual. Excelente, excelente. Una contribución, además de académicamente brillante, socialmente muy comprometida, extremadamente necesaria, sobre todo para el campo de la bioética. Te agradecemos mucho también porque viene a reforzar todo el enfoque que desde la Red Bioética UNESCO hemos tenido yo creo que desde el comienzo, que es entender esta agenda amplia de la bioética que sale del campo biomédico para prestar fundamentalmente atención a los temas ambientales y sociales como parte de un entramado de determinantes que afectan la vida. Muy interesante las 4S que nos has propuesto como eje también para orientar, y también tus propuestas muy bien recibidas que vamos seguramente a seguir analizando y por supuesto intercambiando para ver cómo podemos contribuir con vos. Yo quisiera ahora abrir este espacio para que quienes quieran hablar tanto del escenario regional y local que ha planteado Jaime. A mí me parece que está muy interesante los ejemplos que ha dado, porque no son solo del Ecuador, sino que sin lugar a dudas se podrían ir repitiendo, o lo que se ha visto del mapa de Brasil, que es muy impactante sobre el trabajo esclavo. Bueno, quiero abrir, levanten hay unas manitas ahí, ya tengo una, levanten las manitos y vamos a ir dando la palabra en orden. Gabriela Minaya, estás con la manito levantada. ¿Cómo están? Buen día. Quiero pedir disculpas porque no puedo prender la cámara, todavía estoy un poco delicada. Sin embargo, quiero mencionar que lo que acaba de presentar el compañero Jaime es muy similar a lo que pasa en Perú. Me ha llamado mucho la atención el tema de los agrotóxicos, por ejemplo, y la explotación, ¿no? Nosotros en Perú somos uno de los países exportadores de muchos alimentos, como por ejemplo los mangos, el limón, etcétera, etcétera, y los arándanos. Entonces, he tenido la oportunidad de ver cómo se explota a la gente
no como antes, pero de una manera, entre comillas, moderna, porque ellos sustentan de que los trasladan en buses, por ejemplo, los trasladan a las 3 de la mañana, los llevan a los campos para que puedan cosechar o sembrar, ¿no? Las grandes cantidades de, por ejemplo, de arándanos, y los dejan en estos campos donde construyen cuartos pequeños y se quedan ahí. Prefieren inclusive las personas jóvenes y mujeres porque tienen manos más delicadas y pueden hacer la cosecha mucho más fácil y sin maltratar a los frutos. Entonces, hay un componente muy similar en el tema, por ejemplo, de la contaminación ambiental y todo eso. Y creo que los temas que ha mencionado Jaime son bastante vigentes en América Latina y deberíamos de todos tenerlo en cuenta, más allá de lo que ya Jaime mencionó, de un análisis meramente asistencial en términos de bioética y ética en general, ¿no? Entonces, solamente quería reforzar eso. Jaime, gracias. Creo que ha graficado bastante bien lo que pasa no solamente en Ecuador, sino en prácticamente, creo yo, en muchos de nuestros países. Gracias, Susana. Gracias, Gaby. Jaime, ¿te parece escuchamos a 3 personas y después vas contestando de agrupi? Bueno, porque tenemos 2 manitos más ahí, Marcia y Constanza, y vamos viendo después de irte dando la palabra para que vayas comentando. Marcia. Muchas buenas tardes a todos, gracias por la participación, gracias, felicitación Jaime por tan bonita plática. Mi pregunta va en el sentido que no sé si todos están pues, al tanto de que el estado donde vivo, en el sur de Brasil, estamos viviendo, bueno, Susana, gracias, me ha escrito, estamos viviendo una catástrofe que es la mayor catástrofe natural que se tiene noticia en Brasil actualmente. El estado, la mitad, más de la mitad del estado está como que destruido, hay ciudades que están desapareciendo. Hay un río que, apenas para citar, un río que se llama Taquari, ha subido 33 metros de agua. Entonces, por la deforestación de sus márgenes, por el cultivo, los monocultivos, esta industria predatoria, la agroindustria predatoria, el descaso gubernamental, una necropolítica que ya no sé ni cómo llamar la política que están haciendo, los gobiernos ineptos, mal preparados, no sabían qué hacer. Ahora la ciudad donde vivo, que estaba 2 barrios sumergidos bajo agua, cuando bajó las aguas empezaron a subir ahora mismo estamos alarmados aquí porque empezó a subir otra vez. Entonces, mi pregunta va en el sentido, ¿cómo nosotros, que somos pensadores, que estamos en la universidad, y la epidemiología crítica que propone Jaime, puede ayudar a que podamos hacer una conciencia en las personas que hay mucha gente que dice no se puede politizar en este momento lo que estamos viviendo? Pues sí, hay que politizar, porque son nuestras elecciones políticas que nos hacen tener gobiernos que hacen políticas de privatización, por ejemplo, de las entidades gubernamentales que darían cuenta de esto. Bueno, no quiero extenderme, pero nada más saber cómo podemos agregar, porque a veces estamos ahí en la universidad y no sabemos más qué hacer para que nos escuchen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marcia. Tremendo, la verdad, solidaridad con Río Grande do Sur y todas las ciudades de esta provincia, de este estado. Gracias. Constanza, querías hacer un comentario y después damos la palabra a Jaime. Sí, gracias, Susana. Bueno, no, felicitarte, Jaime, excelente exposición. Y quiero descartar varios aspectos que creo que podríamos quizás discutir. Uno, esa disputa que hay en el terreno de la bioética, de las éticas aplicadas, y ahora de la política, como tú muy bien lo planteas,
O sea, esas son una cantidad de tensiones que hay allí, en las cuales, por supuesto, esa nueva bioética que tú estás proponiendo, una bioética revolucionaria desde ese punto epistemológico, ese punto del conocimiento, pues también cabe hacer una discusión en ese sentido. Lo otro, sí, evidentemente, esto de los agrotóxicos es un tema pues global, regionalmente se vive de una manera, como lo acaba de mencionar tanto Gabriela como Marcia, pues es patente, ¿no? La depredación, el cambio climático ha afectado a nuestra región de una forma que pues es irreparable en muchos aspectos. Hace poco estuve en Leticia, donde tenemos límite con Brasil, Perú, y nos contaban los grupos y las etnias que están asentadas allí, que hace menos de 8 meses el río digamos, del Amazonas bajó a tal nivel que dejó una cantidad de delfines rosados muertos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que es realmente dramático lo que estamos viviendo, y esto de los agrotóxicos tiene detrás, como tú bien lo dices, un capitalismo 4.0 que es mordaz, que avanza con una rapidez impresionante, pero que además deja a los estados sin maneras para competir con todo lo que tiene que ver con el sector agrícola. La soberanía alimentaria, y tú lo expones allí, pues se queda en una intención y en algo desproporcionado, digamos, con estas medidas. Entonces, pues alabarte y decirte y insistir que es un tema que ocuparnos regionalmente. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Constanza. Y bueno, a mí me gustaría agregar, Jaime, otra pregunta más para ya, no queremos cansarte, pero hay cosas muy interesantes las que se han dicho. Me gusta mucho ese esquema que nos presentaste, que es de enorme complejidad, que va de lo individual, lo comunitario, las formas de producción y reproducción social y el entorno natural como espacios integrados para establecer determinaciones de los problemas de salud y enfermedad y de todos los problemas que en realidad afectan la vida, ¿no? Me gustaría a mí, porque esto como bien se mencionó recién, dijo Marcia, no se lo puede separar de lo político, ¿no? De cuáles son las políticas públicas que van en esta dirección. Si pudieras hacer alguna vinculación que nos permita comprender mejor este escenario, de la mano de la violencia que se está generando en nuestros países, que todos se atribuyen a los narcos, la violencia narco, pero parece que es algo también sistémico vinculado a formas de penetración de este poder ultra neoliberal del que has mencionado. Entonces me gustaría saber si se puede, está Víctor también acá, nos quiere hacer algún comentario final también sobre esto, de cómo se integran la violencia que se está generando en nuestros países, como para no pensar que es algo separado de todo lo demás. Y te damos un poco la palabra para después que abrir nuevamente a otra lista de personas que quieran hacer comentarios o reflexiones. Bueno, cada una de las inquietudes ha sido sumamente importante. En primer lugar, a mí me parece que Gabriela, estabas planteando el tema del Perú. Pues sí, en efecto, sabes que yo me asusto de saber, por ejemplo, en el Valle del Ica, el tema tremendo que es cómo se ve de claro el que la producción agrícola de esa zona prácticamente ha drenado los acuíferos. Entonces, ¿qué sucede? Que es un sistema productivo que, a nombre de incrementar la tasa de ganancia, se hacen procesos que son exactamente la destrucción de todos los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos, es decir, es la abolición de la bioética en el espacio productivo. Entonces, yo creo que son ejemplos, y si hablamos de Argentina, o si hablamos del Brasil, que en las dimensiones enormes, gigantes de los países de ustedes, pues multiplican los problemas a muchas dimensiones terribles, ¿no?
Entonces, ¿qué hacer? Porque nosotros no nos podemos desesperar. Si tuviéramos una varita mágica, ¿qué ganas me daría para evitar que este rato estemos al borde de una guerra nuclear? Pero estamos amenazados a nivel global y estamos amenazados a nivel nacional, de una manera dramática e insólita. Por eso es que yo creo que yo percibo que hay grupos de pensadores que le piensan a la realidad como que estuviéramos en el siglo XX. Y yo creo que las urgencias y la velocidad de la destrucción ahora es demasiado rápida, es demasiado como para dormirnos en eso. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Ustedes y yo somos gente académica, peleamos desde la universidad en gran medida. Entonces, por ejemplo, yo digo, hay que no deprimirse en el sentido de que es tan grande el problema que ¿qué puedo yo hacer con semejante monstruosidad? Pues yo creo que en nuestras trincheras, y la trinchera de la bioética y el potencial de esta red, yo creo que te daría para hacer una presencia muy fuerte frente a cada uno de los tipos de asuntos, porque hay asuntos implicados, ya iré a la inquietud de Susana, en políticas, ¿no es verdad?, etcétera. Y yo creo que en todos esos espacios, en esos escenarios, se puede incidir. Y lo peor es seguir haciendo paper light o paper publicables en revistas de alto impacto que no las van a publicar si tienen un evento crítico, y tenemos que empezar a hacer redes alternativas de comunicación académica rápida para compartir instrumentos rápidamente entre todos nosotros. No pasar por el paper del pathway del poder, porque está demostrado que eso está hecho para la lógica otra, es para la otra lógica, la de la dominación. Nosotros no podemos tener esos espacios. Entonces, por otro lado, decía Marcia, lo de la catástrofe natural. Pero claro, es que el tema es que en Brasil los mismos problemas que yo planteé en Ecuador son minúsculos al lado de lo que pasa en el Brasil. Brasil en todo es gigante, ¿no? Es un poco, en eso es muy similar a la Argentina, países inmensos, países continente, que tienen multiplicados los problemas grandemente. Pero en cambio también, por ejemplo, en el Brasil tienes una academia mucho más fuerte, mucho más organizada, una salud colectiva implementada, universidades que están luchando, es decir, y hagamos todo lo que nosotros podamos en esos espacios, porque yo creo que ¿qué hacemos? Es en tu trinchera, ¿qué puedes hacer? Yo cuando fui rector de la universidad le planteé a la universidad una reforma universitaria a 100 años de Córdoba. Mi universidad fue heterogénea y dijo, unos se emocionaron mucho, otros no querían romper su zona de confort. Y bueno, pues entonces que cada uno haga lo que puede. Y en los escenarios donde nosotros logramos hacer una alianza con 300 familias dirigidas por mujeres productoras agroecológicas para alimentar la universidad. Es decir, nosotros comemos la comida agroecológica que producen mujeres campesinas pobres de la zona norte de la sierra, y además ellas tienen una entrada a una feria, esa feria semanal de alimentos para todos los barrios cercanos a la universidad. Ok, ahí está una alianza entre 300 familias concretas y una universidad concreta con programas concretos. ¿Qué hemos logrado? Comida sana para la universidad, seguridad de ingreso para esas familias campesinas, y ya el sistema de ferias empezó a ser oído en el municipio. Y el municipio está diciendo que quiere hacer esto a nivel... ¿Perdón? ¿No se escucha? ¿Sí? El municipio está diciendo que quiere hacer una proyección y estamos discutiendo cómo hacerlo eso. Y estamos discutiendo el Código Nacional de Producción Campesina Familiar. Entonces, uno va entrando donde hay un escenario, va entrando, tenemos programas de posgrado. Si tenemos este diplomado y metemos ahí, le podemos hacer modular para hacer en todos los países y hacer un diplomado que difunda esta nueva bioética a nivel de todos los escenarios. Yo creo que en cada escenario de uno hay esas potencialidades, y no desesperarnos, porque con eso, obvio, no vamos a cambiar el mundo, ¿no es verdad?
Creo que también en lo que decía Susana de las políticas públicas, yo sí creo que podemos entrar en ese debate y creo que ahí hay muchos elementos y es tan grande la problemática que no la pueden ocultar. La han tratado de ocultar con el tipo de ciencia que es la que funciona, pero yo creo que hay mucho que hacer ahí. Y una de las políticas públicas, ahí voy a tocar con algo de que tiene que ver con Víctor Manuel, es que en el momento en que nuestra universidad empezó a discutir un modelo de certificación de proyectos de la universidad, ustedes saben que aquí se hace mucha investigación y tiene que pasar por un comité de ética, todo lo que sea salud. Ok, el rato que yo me pongo a mirar esa propuesta, me parece que todavía la propuesta está muy encerrada en la bioética más asistencial, más médica. Entonces, mi propuesta en borrador que yo le circulé a la Asamblea es un primer intento, un primer borrador que puede enriquecerse, cambiarse, no está escrito en piedra, y le posicionemos con el peso de UNESCO como una propuesta para que los países cambien el modelo de certificación de proyectos de investigación. Así nosotros podríamos hacer que los proyectos no solamente queden en los parámetros convencionales, sino que cuando ustedes lo revisen mi propuesta, podrán ver que hay una propuesta de que vaya integrando ciertos elementos y poco a poco eso va entrando en al menos poner una especie de camisa de fuerza de ética a los proyectos, ¿no? Y de que no puedan ser reproductores de ignorancia estratégica y de analfabetismo sobre ese tema. Entonces, se me ocurre, son cosas un poco primarias las que estoy diciendo, pero es que yo digo, la vida es lo que se pueda, en todo lo que se pueda, difunde. Yo creo que hay inquietud, hay mucha gente en la academia que está insatisfecha, está cansada de la vieja ciencia, del paperism, ¿no? Paper, ¿cuántos papers escribiste y en qué revista? A la mierda, ¿no? Por favor, o sea, no digo que no sea importante, pero ¿qué es lo que importa? Es que hay un conocimiento que sirva a la ética y no un conocimiento que dé puntos en un puntaje académico de miércoles para evaluar que si somos o no buenas sucursales del poder en la investigación. Esa es un poquito mi angustia, ¿no? Bueno, no sé si doy la mano a otros o tenés otras cosas para comentar, Jaime. No. Voy avanzando. También me gustaría escuchar yo te doy María Luisa, a Víctor, que había propuesto, si quiere hacer algún comentario también sobre la perspectiva de Ecuador, Víctor Pacheco, y si no, paso a María Luisa. ¿Estás ahí, Víctor? Bueno, lo escuchamos. Ah, sí, sí. Sí, estoy aquí. A ver, lo que ha expuesto Jaime es, como siempre, brillante. Es una propuesta que deberíamos intentar desarrollarla como teoría y filosofía de la ética. No sé si me están escuchando. Sí, tiene algunos ruiditos, pero algunas interferencias, pero te escuchamos. Ya. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa es una propuesta brillante sobre una estructura filosófica de lo que debería ser la bioética. Además del pensamiento bioético, pero nos vemos enfrentados en el Ecuador, y Jaime lo sabe, ha señalado el caso de los procesos de calificación y de reconocimiento de los proyectos de investigación, que obedecemos a una lógica diferente, estamos todavía obedeciendo a una lógica diferente. La propuesta que hizo Jaime, la respaldé yo desde luego, en el sentido de desarrollar nuevos modelos de calificación de las propuestas de investigación, pues no quedaron lamentablemente más que en eso, porque todavía nuestro sistema de calificación depende de los ministerios. Estamos hablando de las instituciones oficiales del Estado. Pero ese es uno de los puntos a considerar y que deberíamos seguir trabajando en eso como red y a nivel nacional. Luego, desde la perspectiva del país, el tema de la violencia, estoy con lo que dijo Susana, no es exclusivamente narco, aunque posiblemente la infiltración narco sea en el Ecuador muy, muy importante.
algún momento se llegó a pensar que podríamos ser calificados inclusive como un narcoestado. Yo no sé hasta qué punto esa situación se podrá reproducir en todos los países, pero en el Ecuador los niveles de infiltración del narco y de la corrupción son importantes. Y eso ha desarrollado algún tipo de violencia, ha desarrollado la violencia en manos no solamente criminales, sino también del Estado. La otra cosa es que existe un retroceso de derechos no solamente individuales, sino de derechos colectivos, comunitarios, e inclusive nuestra Constitución reconoce la existencia de derechos de la naturaleza, un arrinconamiento de esos derechos de la naturaleza. Hemos tenido una situación específica pocos días atrás. La La mujer del presidente actual de la República tenía un programa de construcción, de una mega construcción de fincas vacacionales, talando el manglar, es decir, atentando contra el bosque protector. Eso aparentemente logró pararse por la respuesta sobre todo de los comuneros que iban a ver afectado su territorio. Pero tenemos otros problemas sin resolver. Nuestra decisión como pueblo, me refiero como nación, fue dejar de explotar a los hidrocarbonados, el petróleo del parque ITP, de una parte de la Amazonía para quien no identifique el ITP. Sin embargo, parece que eso va a quedar más o menos, la decisión parece que va a quedar más o menos en letra muerta, porque ya se están dando medidas ingeniosas para prorrogar. Lo que quiero señalar es que la violencia que se ha instaurado en el país no es solamente institucional, es también orgánica y es también, me parece a mí, del gobierno. No quisiera decir del Estado, pero sí del gobierno. Y eso ha llevado a un retroceso de los derechos de los individuos, de las personas, los derechos de las comunidades, de los derechos colectivos, y un abandono, aunque el término tal vez no sea el correcto, a una ignorancia, a un dejar hacer de la bioética en el sentido global e integral. Es cierto que en el país, en los últimos 5 años, se han desarrollado, se han formado bioeticistas asistenciales. Es decir, eso es un hecho. Ha habido programas de maestrías en 3 universidades o 4, y eso ha dado origen a una playa de bioeticistas, pero de bioeticistas asistenciales. Y de bioeticistas asistenciales que además obedecen al modelo principalista, básicamente, porque las universidades las han dirigido hasta ahí. Y ahí también hay que señalar a infiltración, podríamos utilizar el término, infiltración de los centros de poder norteamericanos. Seguro. Sabemos la fundación Howard, etcétera. Y eso ha formado bioeticistas asistenciales. Seguro. Me parece que además en el país hay que, no en el sentido macro, sino en el sentido puntuales, hay algunas consideraciones de bioética que curiosamente no obedecen a movimientos sociales, sino o a movimientos sociales, como puede ser el tema de la eutanasia. Es decir, esa fue una decisión tomada por la Corte Constitucional frente a una demanda personal de una señora enferma de ELA, pero fue una decisión de la Corte Constitucional y ni siquiera de la totalidad. Me parece que uno de los jueces ponentes creo que estuvo relacionado con la Universidad Antioquia. Estoy casi seguro. Muy bien. Pero esta no es una situación social, no es un movimiento social. Muy bien, gracias, Víctor. No es pero si nos vamos para el lado de la eutanasia, capaz que nos vamos a desviar un poco de tema. Le quería dar la palabra, solo mencionar que me acaba de escribir Marcia, que se tuvo que salir de la reunión porque deben abandonar el edificio porque se está inundando y tienen preocupación de quedar aislados en la ciudad en la que está ella, que es Porto Alegre.
Bueno, María Luisa, habías pedido la palabra. Bueno, yo voy a hacer un par de observaciones muy cortitas. En primer lugar, darle gracias a Jaime, sobre todo por el entusiasmo, Jaime. Realmente encontrar gente entusiasta hoy día es casi milagroso. Es decir, ponerse a gritar frente a la cámara que tenemos que hacer alguna cosa es casi milagroso. Así que lo primero es agradecerte. En segundo lugar, yo creo que estamos en una red de bioética con bioeticistas. Los bioeticistas me parece que no se han puesto a pensar en todo esto que vos marcás. Es decir, tienen miedo de que los traten de políticos, de cómplices, de partidarios. No sé de qué tienen miedo. Pero lo cierto es que seguimos presos de todo eso que vos marcaste como la ciencia cartesiana en última instancia, que nos mantiene presos y que se ha convertido en un sistema que no nos deja movernos. Es decir, me parece muy bien lo que vos decís, los comités de ética, ¿qué hacen los comités de ética? Se convierten en cómplices de todo esto. Porque lo que miran es si científicamente esto es aprobable o no, si sirve porque prueba no sé qué. Y la mirada política, es decir, el para qué, que en última instancia es la mirada de la ética. Aristóteles por eso decía que la ética debe derivar en política. ¿Por qué? Porque es el para qué lo que debe moverla. Eso no se ve. No lo vemos los bioeticistas. Es decir, nos dejamos engañar por todo un sistema y nos peleamos a ver si el consentimiento es correcto, no es correcto, si el método es correcto, no es correcto. Y no vemos que todo esto sigue manteniendo un sistema que nos tiene presos. Y por eso me parece buenísimo esto que vos decís, que se enmascaran los instrumentos. Los comités de ética, lo pongo como ejemplo, hay muchos otros, como esto de cómo te haces un científico famoso, bueno, publicando en revistas famosas y saliendo como primer titular y no sé qué. Se enmascaran los instrumentos, y esto es lo primero que tenemos que pensar los bioeticistas. Y el segundo, que ignoramos estrategias, cómo hacerlo. Por eso me pareció fantástico esto que dijiste, que tu universidad dé un paso hacia aquellos que de alguna manera producen sin expoliar al planeta. Entonces, miremos hacia allí. ¿Qué podemos hacer? La universidad, con toda su ciencia y demás, y esta gente que produce cosas pequeñitas. Bueno, juntémonos, aunemos esfuerzos. Me parece que eso es fundamental y me parece que lo primero que tenemos que hacer somos nosotros los bioeticistas, hacer un lavado de cerebro sobre nosotros mismos para ver cómo avanzar en este sentido, porque si no, nos hablan de la gobernanza liberal, que es lo que vos también marcaste. Es decir, hagamos las cosas juntos con el poder. No hagamos las cosas juntos con el poder. Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Y perdón por la vehemencia, pero bueno, te copié. No. Muchas gracias, María Luisa. Me gustaría agregar a mí y darle después la palabra a Jaime para ver qué piensa él. Algo respecto, bueno, en primer lugar quería decir algo sobre nuestra red. Yo no diría los bioeticistas y las bioeticistas, porque nuestra red ha desarrollado desde sus orígenes una batalla muy fuerte precisamente para cambiar ese modelo, María Luisa, y es un modelo que, digamos, que está fortalecido, lo mencionó alguna de las personas, a Víctor, con todo un andamiaje de formación en bioética que viene impulsado desde los países centrales, fundamentalmente Fogarty Foundation, en el tema de ética de la investigación. O sea que, y hoy yo me animaría a decir que muy relacionada con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, digamos, ha sido una batalla contra un gigante de tratar de hacer formas educativas, como esto que propone Jaime,
diplomado, pero hemos hecho nuestros cursos de bioética clínica y social, de ética de la investigación, tratando de desarrollar esta perspectiva, pero es una batalla muy desigual, ¿no? Una perspectiva que llevamos adelante de manera muy desigual, por decir una sola cosa con el financiamiento que se da a las iniciativas educativas. Es decir, nos movemos con iniciativas que no tienen ningún financiamiento a otras que tienen todo el poder por detrás. Quería solo mencionar en el tema de comités de ética de la investigación y fortaleciendo un poco lo que presentó Jaime, que llama muchísimo la atención que no haya comités de ética de la investigación para el campo técnico-científico. Es decir, evaluación sistemática de las nuevas tecnologías con comité de ética de la investigación que tengan la misma formación que tienen los del ámbito biomédico. Entonces, ese tipo de tecnologías pasan por comité evaluadores, pero comité técnicos, no comité éticos. Y la segunda cuestión, por ejemplo, investigaciones con nuevas semillas, con nuevos agrotóxicos, que no pasan por pruebas de calidad técnica, pero no pasan por evaluación ética. Y lo segundo es que los comités que tenemos no tienen la formación adecuada para poder evaluar ese tipo de investigaciones en el campo particularmente biotecnológico, que se salen de aquello para lo que nos hemos formado. Y ahí sí hay una restricción y del tema del impacto ambiental. Cuando uno, por ejemplo, les pregunta a los comités de ética si evalúan si una investigación, un ensayo clínico da cuenta de las necesidades en salud de la comunidad, les dicen, bueno, pero nosotros no tenemos un relevamiento epidemiológico de lo que pasa en nuestra sociedad. Pues deberían tenerlo. ¿Cómo ustedes aprueban un protocolo sin tener en cuenta eso? Bueno, no saben, no tienen formación en salud pública, porque se dedican a evaluar protocolos con un checklist que se les pone. Entonces, la formación en temas ambientales, en temas científico-tecnológicos, biotecnológicos, es una forma, y por supuesto epidemiológico, debería ser uno de los pilares de estas iniciativas para los comités de ética e investigación. Bueno, y yo hablando brevemente, bueno, yo ¿sabes? acompaño esa pasión. Así que Jaime, te damos la palabra de nuevo y bueno, invitamos, queda un tiempito a quienes quieran levantar la mano también para hacer algún comentario. Han entrado nuevas personas, pero pueden hacerlo. Jaime. Gracias, me emociona mucho lo que está pasando. Me encanta que este espacio esté permitiendo Yo estaba sediento de algo así, porque a veces las exigencias de la vida profesional a uno y mis compromisos académicos en algunas partecitas me impiden estar en serio trabajando más a fondo esto, y uno necesita de una contraparte consolidada como ustedes para poder avanzar en colectivo, ¿no? Entonces, esto me parece a mí maravilloso. A ver, y aterrizando el tema, yo diría, yo sí creo sinceramente que es mucho el tema del efecto demostración, por un lado, y de la proyección de cosas que pueden ser pequeñitas y pueden adquirir momento. Yo veo que cuando tú sostienes un proceso que lo hemos sostenido con casi ningún dinero en la alianza con estas familias campesinas, yo no creo que con eso cambie el país, pero sí cambia el hecho de que hay todo un colectivo en la universidad que ahora empieza a tener conciencia, y estamos ahora en toda una programación de videos, de historias de vida de esas campesinas, se levantan a las 3 de la mañana, cómo luchan para que no les contaminen el agua, cómo luchan para que ese tomate no use químico y cómo lo protegen para que pueda estar bonito en la feria, etcétera. Hay que hacer un proceso educativo, porque por muy fogueados que nos creemos los académicos, a veces somos verdaderos ignorantes realmente de las cosas de estas, ¿no? De cuánto es importante eso. Entonces, esa experiencia de que haya estas mujeres, de que empiezan a entrar ya en las pantallas de la universidad, sus historias de vida, sus fotos, de que ya hay y que la ciudad se interese y dice, esto sería de hacerlo en toda la ciudad. Bueno, ya, ok, esa es una beta. Pero, ¿qué tal si nosotros formamos un diplomado de bioética con la sapiencia de todo el conjunto?
fuerte, que sea modular y pueda hacerse en todos los países, que podamos hacerlo nosotros como un primer piloto acá en la universidad nuestra, que ya me puse yo mismo la pistola aquí, dije, yo quisiera hacer un diplomado de bioética, como que me sobrara el tiempo, ¿no? Y bueno, y ahora me dice, ya, bueno, sí, yo creí que ni lo iban a aprobar. Dijeron, sí, adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ese comité de bioética? Yo no puedo hacer un diplomado decente sin ustedes. Entonces yo digo, a ver, primero, el diseño, se puede hacer borradores diferentes, luego se discute, se aprueba, y quiénes pueden ser los que participan, porque, Susana, lo que tú dices es verdad, pero esos conocimientos especializados se despiertan y se ubican cuando uno está en el proceso. Uno los encuentra, están ahí, siempre están ahí, ¿no? Y es cuestión, y además algunos dicen, chusa, no sabía que mi conocimiento puede servir para esto, qué interesante, claro que sí. Entonces, eso es una cosa. Me parece que si logramos hacer un proyecto de módulos de certificación de proyectos de investigación distintos, que integren, no es ir en lucha contra la que ya está, porque hay que también proteger la bioética de lo que ya se ha hecho, y como se está haciendo eso no es en vez de, pero si a más de tenemos módulos adicionales de certificación bioética, y es una red de UNESCO la que lo bendice, eso va a tener fuerza y va a ser negociable, y entonces, Víctor Manuel, podríamos, con tu presencia, la red puede, a ver si logramos el milagro de que al menos se admita que ese es un módulo que debe aplicarse en cierto tipo de proyectos, porque, no se va a aplicar en un proyecto de pruebas experimentales de antibióticos, pero en cambio sí hay tanto proyecto que tiene que ver con la salud y la vida, y la bioética en los otros ámbitos, que eso necesita una certificación, y que mi borrador, que yo les puedo volver a mandar si es que lo han perdido, ese borrador es un comienzo, es un borrador grueso para empezar a pensar. Ojalá depurarlo, cambiarlo, consolidarlo, y pues lanzamos eso a nivel ya de donde haya un escenario favorable, pues una universidad favorable en Argentina, pues ahí nos metemos, ¿no? Un gobierno local favorable. Yo tengo, por ejemplo, yo ya le podría plantear a 3 gobiernos locales del Ecuador ya una propuesta, de que eso se haga una norma, etcétera. Entonces, hay cosas que yo diría que me parece que sería interesante. Quería también... Solo un comentario, Jaime, en relación a esto. Por supuesto, muy bienvenida las iniciativas educativas. Hemos estado, sabes, con muchos años trabajando con el programa de educación permanente en bioética, que ahora ya no existe, y bueno, seguramente muchos de nosotros hemos tenido iniciativas que no es fácil que las acepten las universidades, pero bueno, siempre creo que hay que insistir. Quería comentarles, y a Jaime también, que estamos trabajando, acá está Fernando Hellman, en unas recomendaciones de la red bioética y en un documento sobre ética de la investigación con 2 recomendaciones, una para comités de ética de investigación y otra para la declaración de Helsinki. Hemos armado 3 grupos de trabajo, y yo creo que esperamos que esas recomendaciones se conviertan en una guía para los comités de ética, que podamos difundirlas en toda la región y que tengan el peso que tuvieron en su momento las guías operacionales de la OMS para comités de ética e investigación, en las que sin duda sería muy importante incluir estos aspectos que estás mencionando y que están surgiendo de esta reunión. Ahí veo que asoma Fernando. No sé si, Fernando, querés hacer un comentario sobre este. Hace un trabajo, está casi a punto de ver la luz, y creo que va a ser importante que lo podamos difundir. No sé, Fernando, ¿querés hacer un comentario sobre esto? Sí, el grupo de ética e investigación se dividió en 3, como dice Susana, e hicimos una propuesta general que es mostrando que se pasa en América Latina, por ejemplo, que no hay seguridad de que los productos testados en América Latina sean comercializados y registrados en América Latina, y cuando son registrados son a precios muy caros, a varios salarios mensuales. Entonces no hay valor científico, y cerca de 80% de los medicamentos son de medicamentos de imitación, me too drugs.
Entonces, hay que hacer algo, porque que parece que los comités de América Latina están trabajando para aprobar los proyectos y para decir que los proyectos de ética en investigación, investigación clínica, la Big Pharma, da indústria internacional, es ético porque recibió una aprobación del Comité de Ética. Entonces, hacemos un trabajo de poner, por ejemplo, sugerencias para un cambio. Por ejemplo, de tener comités de éticas más centralizados, de tener, de no tener comités de ética e investigación que sean comerciales, que sean más centrales y puedan decidir, por ejemplo, a partir de una lista de las doenças del país, para tener un poco más de valor social. Y creo que semana próxima quizá tenemos algo más listo para compartir. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenemos alguien más. Saúl estaba diciendo que pudo entrar tarde. No sé, Saúl, de todos modos, si querés hacer algún comentario, siempre es bienvenido, aunque sea de esta discusión que presenciaste. Y si alguien más quiere levantar la mano, tenemos unos poquísimos minutos más, 2, 3 minutos, para el que quiera hacer un comentario. Me dicen. Y si no, le damos la palabra. Ahí está Saúl. No. Buenas tardes para todos. Un saludo. Lamento mucho por un error torpe de cronología. Fijé para las 12 del día, hora de Colombia, era las 11. De manera, Jaime, que te pido disculpas por no estar. Me ha parecido muy interesante la discusión, pero sería irresponsable de mi parte participar sin haber escuchado. Pero la vigencia de esos temas en la región, yo creo que está fuera de discusión, y con el agravante que en cada país toma unas dimensiones muy particulares y muy fuertes. En el caso concreto de Colombia, el problema en esos campos es supremamente serio. La cuestión de la minería, por ejemplo, la cuestión narco, que ya se ha dicho repetidamente en varios países, la cuestión de la Amazonía, que es una preocupación muy grande. O sea, aquí eso tiene unas dimensiones enormemente grandes, y tengo que reconocer con tristeza que no tenemos una masa crítica en el país que esté enfrentando eso y que lo esté analizando, sino que seguimos muy sometidos o a la versión tradicional, o a los intentos desde algunas lideranzas políticas en este momento para enfrentarlo. De manera que simplemente agradecer esta reunión, agradecerle a Jaime. Voy a estudiar con mucho cuidado la presentación y comprometerme a contribuir en algo a que estos temas los vamos aterrizando, y aquí en el caso de Colombia iré creo que Constanza me puede acompañar, pues o sabe que de lo que estoy hablando y que podríamos hacer aportes importantes a nivel nacional. Muchas gracias y perdón. No, bueno, gracias, Saúl. Vamos a tomar también la propuesta que hizo Jaime. Seguro vamos a tener una reunión, Jaime, sobre esta idea que estás proponiendo de la organización de un diplomado, que a mí me parece, yo he trabajado siempre en iniciativas educativas, me súper interesa, así que yo personalmente voy a volver sobre esto. Y bueno, vamos cerrando este espacio. Muchas gracias a todas y todos. Creo que esta es la idea de enriquecer el pensamiento que tenemos, pero también pensar vías para la acción. Jaime, si querés hacer un cierre, nos encantaría que digas unas palabras finales y bueno, y ya nos vamos despidiendo. Qué gusto a todas y todos. Qué bueno, Saúl, de escucharte. Te extrañé en Buenos Aires, ahora no nos pudimos hablar, siempre estamos presionados por el tiempo, también a los compañeros y compañeras. En fin, yo creo que hay una masa crítica valiosísima en la red, yo creo que hay que aprovecharla bien, y creo que a ninguno de ustedes le sobra el tiempo, no nos sobra el tiempo, estamos siempre saturados y con 10,000 proyectos, pero hay cosas que tienen una gran potencialidad. Yo le veo a la red esa posibilidad de seguirse proyectando en más de lo que ya ha estado obviamente importantemente haciendo.
Y pues bueno, si es que eso, si que lo aterrizamos en cosas ya concretas, por ejemplo, si se puede discutir el diplomado, una cosa. Otra cosa es este instrumento que hemos propuesto de cambiar el modelo para la evaluación de proyectos de investigación de salud, que pueda complementarse con lo que ya los comités de ética han estado usando, porque no es que contradice ni entra en oposición, sino que complementa, pero también entablar la exigencia de que eso se pase revista, porque de lo contrario se puede dar permiso a cosas que no son adecuadas, ¿no? Y que de hecho eso ya, ustedes saben eso mejor que yo. Nada más agradecerles muchísimo. Voy a tener, por favor, pedirles que nos aseguren el poder bajarnos el video para poder volver a escuchar las inquietudes y criterios que se establecieron. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Jaime, por todo, por tu tiempo, por la experiencia impresionante. Y bueno, gracias también a Constanza, que nos ha ofrecido este apoyo técnico con la Universidad del Bosque, y a Alexandra Martínez, que siempre está ahí, está oculta, pero está apoyándonos. Y a todas y todos por acompañar, y espero que en la próxima reunión seamos todavía muchos y muchas más. Un abrazo, gracias y estamos en contacto. Un abrazo, buena tarde. Chao. Chao, chao.